La opinión de Aquiles Córdoba Morán en Antorcha TV. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos y amigas antorchistas, compañeros y compañeras antorchistas que nos hacen el favor de vernos cada 8 días. Doctores y demás trabajadores de la salud de Oaxaca han salido a las calles a protestar por haber sido despedidos de sus empleos en distintos hospitales de todo el estado. Más de 2.500 trabajadores de la salud se quedan sin empleo en Oaxaca por falta de presupuesto. Animal Político, 21 de septiembre. Al final de esta nota se lee: mientras la situación se arregla y como una forma de tener una protesta activa y seguir atendiendo a la población, grupos de trabajadores que se quedaron sin contratos han colocado módulos en diferentes puntos del estado para ofrecer consultas y chequeos gratuitos y no dejar a la gente sin atención. El Universal Oaxaca, 22 de septiembre, informa: marcha coordinadora de sindicatos de salud en Oaxaca. Instalan plantón en casa oficial. Y añade: trabajadores agrupados en la Coordinadora de Sindicatos de Salud del Estado salieron a marchar este miércoles a fin de exigir justicia laboral, luego del despido de 2.125 empleados. Hasta donde estoy enterado, la lucha continúa. Resulta incomprensible, por decirlo menos, que estos despidos de médicos y trabajadores de la salud se estén dando en un momento en que, según muchos medios, la cifra de contagios y hospitalizaciones por la variante Delta del SARS-CoV-2 se están incrementando a niveles no vistos antes en México y en el mundo, especialmente en jóvenes y niños. Cuando además el exceso de muertes, comparado con la cifra que solíamos tener antes de la pandemia, revela que mucha gente está muriendo no solo por COVID-19, sino además debido a otros males graves como cáncer, diabetes y afecciones cardíacas y respiratorias que se han desatendido por falta de médicos y medicinas en los hospitales públicos. Y no creo que Oaxaca sea una excepción. Proceso.com.mx del 15 de septiembre dijo: luego que los servicios de salud de Oaxaca comenzó a notificar el despido a 2.100 trabajadores de contrato, las protestas se han intensificado en otros centros hospitalarios porque el despido incluye especialistas, médicos, enfermeras, camilleros y anestesistas que laboran en áreas COVID-19 o en poblaciones rurales. En efecto, todos los despedidos son trabajadores por contrato, es decir, a plazo fijo, que pueden renovarse o no a juicio del patrón y por tanto carecen de seguridad en el empleo. En este caso, los contratos se vencieron y debían renovarse, por tanto, en estas fechas, cosa que no ocurrió. Esto deja ver que los despidos fueron arteramente planeados para poder manejarlos simplemente como contratos vencidos sin renovación por falta de la materia de trabajo. Según Animal Político, 21 de septiembre, los trabajadores aseguran que el viernes pasado el gobernador del estado, Alejandro Murat, les explicó que no hay presupuesto para seguirles pagando su salario, mismo que por años se estuvo tomando de rubros como las aportaciones para el ISSSTE de los sindicalizados, y que eso había generado un boquete financiero que ya era insostenible.
La misma nota añade que la Oficina de Comunicación del Gobierno del Estado confirmó a Animal Político que esto es verdad y señaló que durante las administraciones pasadas de Gabino Cue y Ulises Ruiz se generaron alrededor de 5,000 plazas para las que no había presupuesto. Y para cumplir con estos compromisos laborales, el gobierno hacía uso de los recursos que debían ir al SAT y al ISSSTE. Esta explicación puede ser cierta o no. No dispongo de información confiable para asegurar una cosa u otra. Pero lo que resulta evidente es su carácter superficial y efectista, que aprovecha el desconocimiento de las entrañas de la administración pública por parte de los trabajadores para recetarles una respuesta que no pueden desmentir y que en consecuencia no tienen más remedio que aceptar. ¿Qué ganan los despedidos con saber que la culpa es de los gobiernos anteriores? Aún dándolo por cierto, de esto no se sigue que las contrataciones sin fondos que ordenaron o permitieron eran superfluas, innecesarias para la atención de la salud de los oaxaqueños. Tampoco se deduce que los despidos actuales sean inocuos, inofensivos, es decir, que no causarán ningún daño a la atención oportuna y profesional de los enfermos ni a los trabajadores despedidos. Si el problema que hay en el fondo es la falta de recursos para pagar los salarios, sea quien sea el culpable, la solución no es el despido, sino la aportación de tales fondos. Tratando de minimizar el problema ante la opinión pública, la oficina de prensa del gobierno de Oaxaca asegura que de los 2,600 trabajadores despedidos, solo 400 o 500 son médicos y enfermeras y el resto son administrativos. Pero el infectólogo Luis Vázquez declaró durante la protesta del 21 de septiembre que esto es falso. Lo que sucede, aclaró, es que nos tenían contratados así. Es la forma de tener mano de obra barata porque nos pagaban menos. Un médico especialista sindicalizado gana 16,000 o 17,000 pesos a la quincena y los de contrato 13,000. Ver nota de Animal Político. Abraham Stuart Gutiérrez, pediatra despedido del Hospital Comunitario de Ixtlán y Sierra Norte del Estado, dijo que para el 1,000,000 de habitantes de la región solo hay hospitales comunitarios, no hay hospital general. Y en el que él prestaba sus servicios, llega gente que vive hasta a 8 horas de distancia. Añade visiblemente afligido, ahora van a llegar y les van a decir que no hay pediatra. Stuart Gutiérrez tenía 7 años y medio de laborar a base de contratos y asegura que además de él se dejó sin empleo un total de 17 personas, 4 médicos generales, 2 pediatras, un cirujano, un radiólogo, un laboratorista y personal de enfermería. Finalmente, Demetrio Santos, cirujano general, que fue despedido a pesar de sus 12 años de antigüedad del Hospital General de San Pedro Pochutla, denuncia que allí despidieron a 40 personas de un total de 150, 2 ginecólogos, 2 pediatras, un neonatólogo, un cirujano, 18 personas de enfermería, un técnico de rayos X, un laboratorista, camilleros y personal de cocina.
asegura que en 12 años que trabajó allí, hubo varios procesos de basificación, pero nunca le tocó a él. Otros médicos señalan que esto es normal. Hay quienes esperan años una basificación que nunca llega, mientras otros las consiguen sin sudar por ser familiares o conocidos de gente del sindicato. Misma nota de Animal Político. En resumen, pues, el golpe a la salud de los oaxaqueños y a los propios trabajadores es bastante más grave de lo que admite el gobierno. ¿Qué van a hacer con 2.600 trabajadores de la salud echados a la calle? ¿Qué será de ellos y sus familias? ¿A alguien le importa eso? Como ya dije, la explicación oficial no es toda la verdad. Arlén Pimentel, El Universal, 15 de septiembre, escribió: Gobierno de Murat estima que Oaxaca reduzca su deuda en 37% al concluir el sexenio. E informa que Vicente Mendoza, secretario de Finanzas del Estado, recordó que al iniciar el gobierno de Murat, la deuda total era de 29.400 millones de pesos y que en 2022 esa cifra quedará reducida a 18.480 millones de pesos. ¿Cómo lo lograrán? Con una serie de pagos y de convenios de pagos con distintas instituciones federales como el ISSSTE y el SAT, con quienes había una deuda de 9.100 millones a causa de los trabajadores de salud contratados por gobiernos anteriores. Esto quiere decir que el despido de los trabajadores obedece a la decisión del gobierno del Estado de reducir su deuda en la proporción ya señalada, cubriendo su adeudo al ISSSTE y al SAT con el dinero ahorrado gracias a esos despidos. La pregunta obligada es, ¿y por qué en lugar de eso no pide al presidente de la República que absorba esa deuda o convenza a los organismos acreedores que la condonen para salvar los empleos? ¿No hemos oído acaso muchas veces que el SAT ha hecho condonaciones enormes a los grandes inversionistas? ¿Por qué no a los trabajadores de la salud de Oaxaca? Pero falta algo. La nota señala, además de que se consiguió un acuerdo mediante el cual el gobierno federal tomó como pago el Hospital del Niño y la Mujer oaxaqueña, cuyo valor asciende a más de 660 millones de pesos. Es decir, que además del despido de los trabajadores, se acordó también rematar infraestructura del sistema de salud de Oaxaca a las instancias federales acreedoras. El mismo secretario de Finanzas añade a modo de justificación: unas finanzas sólidas se traducen en más confianza. Más confianza se traduce en más inversiones. Además, aseguró que la administración de Murat está segura de que para que a Oaxaca le vaya bien, es necesario ganar la confianza de los inversionistas, de las calificadoras, asociaciones de créditos, etc. No hay duda, pues, con los despidos se busca sacrificar a los trabajadores para lograr que los grandes inversionistas se animen a hacer jugosos negocios en Oaxaca, y se comprueba así que aquello de que el problema es falta de fondos es una verdad a medias y una mentira completa. Y hay más todavía. Refiriéndose a los despidos, Óscar Rodríguez y Blanca Valdés, Milenio, 22 de septiembre, dicen: cabe resaltar
que el conflicto surgió cuando, tras el acuerdo de federalización de la nómina de la Secretaría de Salud Estatal, que a partir de enero del 2022 comenzará a pagar el INSABI, se canceló el contrato a personal eventual, cuya base y plaza de trabajo era irregular y carecía de contrapeso presupuestal por no contar con financiamiento federal. Y añaden, el INSABI y la Secretaría de Salud Estatal realizaron una revisión de cada una de las áreas médicas y se determinó, ¿cómo? ¿Con qué criterio? Pregunto yo. Ya no renovar los contratos al personal que fue contratado en forma indebida. Repito, indebida tal vez, pero no innecesaria. Queda fuera de duda, pues, que el propósito de los despidos es bajar la deuda del gobierno del estado de Oaxaca por orden del presidente López Obrador, el cual aceptó hacerse cargo de la nómina del sector salud a condición de que se la entreguen limpia de trabajadores eventuales y por contrato. Así se explica también que el gobierno estatal haya dicho que solo se reconocerá en adelante como sindicato legítimo a la sección 35 del Sindicato Nacional de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Esta es una sentencia de muerte para los sindicatos estatales que agrupan y defienden a los despedidos. La situación es compleja y los enemigos son poderosos, como acabamos de ver. Sin embargo, los trabajadores mexicanos tienen derecho a un empleo digno y acorde a su preparación profesional según la Constitución General de la República. Y una limpia de nómina por cambio de patrón es absolutamente ilegal, y más aún tratándose de trabajadores del Estado. También es un derecho inalienable la libre sindicalización, por lo que ningún trabajador puede ser forzado a pertenecer a un sindicato determinado, ni a renunciar al sindicato de su elección. Y estos derechos solo los pueden hacer valer los propios trabajadores mediante su lucha sindical y con ayuda de la solidaridad social. Por eso, felicito modestamente a los despedidos que, venciendo sus diferencias ideológicas y organizativas, decidieron unificarse en una coordinadora única para defender su derecho al trabajo y a la libre sindicalización. Sin embargo, deben tomar conciencia de que les lloverán críticas, consejos y falsas promesas de solución para persuadirlos de romper esa unidad, dividirlos y vencerlos más fácilmente. También sobrarán los políticos, los grillos de café y los líderes trepadores que traten de convencerlos de que el mejor camino no es la lucha unida y decidida, sino arrastrarse ante el poder público suplicándole su comprensión y protección. El personal de salud advirtió al presidente López Obrador que tenga cuidado para evitar diálogos con pseudo dirigentes y líderes, porque dijeron: nosotros estamos solos en esta lucha, no tenemos padrinos. A lo que el mandatario respondió: yo soy su padrino y les ayudaré, tengan confianza. Aristegui Noticias, 19 de septiembre. He aquí un claro ejemplo del servilismo de que les hablo. Cuidado con tales líderes, amigos de la coordinadora. Es indispensable unirse férreamente, sin dudas ni fisuras de ninguna clase. Es necesario, además, mentalizarse para un esfuerzo prolongado y difícil
y para buscar y aceptar todo el apoyo y la solidaridad popular que se pueda. Hay que abandonar el sectarismo trasnochado que ha impedido la unidad del pueblo oaxaqueño para pelear por un destino mejor. Sepan, amigos de la coordinadora, que el movimiento antorchista nacional está con ustedes sin condiciones y sin buscar ventajas de ninguna clase, aunque les digan lo contrario. Hay que reconocer que la difícil situación de su movimiento solo puede ofrecer sangre, sudor y lágrimas, como dijo Churchill a los ingleses. Solo la unidad de los trabajadores es realmente revolucionaria. Muchas gracias.